Iniciamos nuestro seminario que hemos titulado ¿Cómo cumplir tu propósito? ¿Cómo cumplir tu propósito? Te doy la bienvenida a este espacio en el cual queremos compartir, hablar sobre este tema y confiar en que Dios nos ayude en este tiempo a descubrir, avanzar y cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Quiero, a través de este seminario, compartir las ideas principales relacionadas con cómo descubrir, en primer lugar, en segundo lugar, cómo avanzar y, en tercer lugar, cómo cumplir tu propósito personal, ministerial o misional, ¿sí? Espero darte ayudas claras para que puedas vivir alineado con el plan que Dios tiene para tu vida. Queremos fundamentar que Dios tiene un propósito único que Él ha creado para cada persona. Y queremos fundamentar esto con la palabra de Dios, como lo hacemos siempre. Dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La frase que hemos señalado aquí, evidentemente, es según el propósito suyo, lo cual nos habla de que tanto la salvación como el llamamiento que Dios nos ha hecho, como la gracia que nos fue dada, ¿sí?, están relacionadas con un propósito suyo, de Dios, hacia cada uno de nosotros. Segundo pasaje en el cual queremos fundamentar esta verdad es el pasaje que dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Aquí empezamos a ver que hay dos partes en este propósito. Hay una parte que le corresponde al hombre, porque el hombre piensa, porque el hombre siente, porque el hombre actúa, porque el hombre tiene planes, pero también descubrimos el otro elemento, que es el propósito del Señor para su vida. Y en el plan de Dios es que ese propósito se va a cumplir. Queremos también mirar el pasaje que nos da la palabra en Salmos 138:8, donde dice claramente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Estos pasajes nos muestran claramente que hay un propósito de Dios creado y desarrollado para cada uno de las personas que Él ha creado aquí en la tierra. Esos propósitos que Él ha creado para cada persona tienen un único objetivo final. Cada propósito evidentemente tiene un objetivo, pero todos ellos, los de cada persona que Dios ha creado, todos tienen un único objetivo final. ¿Y cuál es? Es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios.
Dice la palabra de Dios en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre los formé y los hice, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado. Esto indica que tanto nosotros como creación, como los propósitos que Dios ha diseñado para nosotros, tienen el objetivo final de traer gloria a Dios. ¿Qué significa propósito? Básicamente, según el diccionario, propósito significa objetivo o cosa que se pretende conseguir. Objetivo o cosa que se pretende conseguir. En esta oportunidad queremos pensar juntos en cómo descubrir, avanzar y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hacernos 3 preguntas fundamentales en este seminario. La primera, ¿cómo descubrir tu propósito? La segunda, ¿cómo avanzar en él? Y la tercera, ¿cómo cumplirlo? Este seminario está diseñado para ayudar a cristianos a reflexionar y tomar decisiones prácticas en relación a su propósito misional, personal y ministerial. Queremos en este seminario mirar cada una de las 3 áreas de descubrir, avanzar y cumplir, porque cada una de ellas tiene principios bíblicos fundamentales que podemos aplicar a nuestra vida y pueden guiar a cualquier persona en estos 3 pasos: descubrir, avanzar y cumplir con el propósito que tenemos. Vamos a aprender principios de los ejemplos de hombres y mujeres de fe que cumplieron sus propósitos, sus objetivos, para los cuales Dios los creó, los llamó y los capacitó. Al mirar estos ejemplos que vienen de la palabra de Dios y descubrir esos principios bíblicos, vamos a poder caminar con propósito en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Usted fue creado por Dios para cumplir un propósito. Usted fue creado por Dios para cumplir un propósito. Ningún ser humano viene a esta tierra sin un propósito o un designio de parte de Dios. Usted nació para hacer algo en esta generación. Usted no es un error, usted no es un experimento. Usted vino aquí porque Dios precisaba hacer algo en esta tierra y lo quiere hacer a través de usted, y para eso era necesaria tu existencia. Propósito es la razón por la cual usted fue creado. Usted no nació porque su papá y su mamá tuvieron un encuentro solamente. La razón es que Dios quiere cumplir un propósito en esta tierra y entonces decidió que usted naciera. Propósito es la razón por la cual usted ha nacido. Visión es cuando usted ve ese propósito. Tal vez usted ha nacido, ha vivido, ha hecho sus cosas, sirve al Señor, hace cosas para Él y todo esto está bien, está correcto, es parte de nuestra vida, pero hay un momento en que Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios nos invita a que desarrollemos ese propósito que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros vemos eso, eso es visión. Visión es cuando usted ve ese propósito. Pablo durante mucho tiempo no vio su propósito, pero en un momento lo vio claramente y descubrió cuál era y lo cumplió. Jesús tuvo claro cuál era su propósito. Moisés en un momento vio cuál era su propósito.
Visión es cuando usted ve ese propósito. Si todavía no lo estás viendo, oramos para que en este seminario y en el momento que Dios quiera, vos puedas ver cuál es ese propósito que Dios tiene para tu vida. El cementerio está lleno de propósitos que nunca se cumplieron. El cementerio está lleno de propósitos que nunca se cumplieron, de libros que no se escribieron, de emprendimientos que no se iniciaron, de ministerios que no nacieron, de iglesias que no crecieron, de denominaciones que no cumplieron su misión, de iglesias que nunca se plantaron, de obreros que nunca fueron enviados, de pueblos que nunca fueron alcanzados con el Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas que nacieron para hacerlo no alcanzaron su propósito. Porque las personas que nacieron para hacerlo no alcanzaron su propósito. ¿Para qué estamos hoy aquí esta noche reflexionando y pidiendo la ayuda del Señor para nosotros? Hoy estamos aquí para que esto no nos pase a nosotros. Nuestra oración esta noche es que Dios nos ayude a descubrir nuestro propósito, así ya lo descubrimos, poder avanzar en nuestro propósito. Y si estamos avanzando, podamos dar los pasos para cumplir nuestro propósito. Que Dios nos ayude en esta noche. En este seminario yo quiero desarrollar con ustedes 3 secciones: cómo descubrir tu propósito, cómo avanzar en él y cómo cumplirlo. En cada sección quiero enseñarte 10 principios bíblicos. Quiero hacerte 3 preguntas para ayudarte a reflexionar y quiero entregarte 3 acciones para que vos puedas empezar a moverte en cada una de estas áreas en este mismo día. Y esto lo quiero hacer desarrollándolo en 3 áreas. Una la personal, otra la ministerial y otra la misional. Así que nuestra carrera empieza con cómo descubrir tu propósito. ¿Cómo descubrir tu propósito? Vamos a los fundamentos de la palabra de Dios para descubrir el propósito. Dice la palabra de Dios: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Evidentemente, si hay un designio de su voluntad y Él ha predestinado nuestra vida conforme a un propósito, nuestro trabajo, y evidentemente lo vamos a poder hacer porque Dios también está interesado en esto, es descubrir ese propósito y vivir conforme a ese propósito. En segundo lugar, la palabra de Dios en Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a quienes, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no solo ha diseñado un propósito, sino que en un momento de nuestra vida, de diferentes maneras, como vamos a aprender a continuación, Él nos va a llamar a ese propósito. Y finalmente, en Efesios 3:11 tenemos la palabra que dice que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, nosotros tenemos la posibilidad de descubrir ese propósito eterno que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Empezamos entonces a bucear en la palabra de Dios y extraer 10 principios bíblicos. Hay muchos más, pero el seminario sería eterno. 10 principios bíblicos relacionados con cómo descubrir tu propósito. ¿Sí? 10 principios bíblicos relacionados en cómo vivir, cómo descubrir tu propósito. El primero, tu propósito te llama a resolver un problema. Voy a usar ejemplos bíblicos en cada uno de los 30 principios bíblicos que te voy a enseñar y te voy a dar la cita bíblica para aquellos que están
tomando nota, ¿sí? El ejemplo bíblico aquí es Moisés. Moisés ve a su pueblo sufriendo, esto lo podemos ver en Éxodo 3, 7 al 10, y cuando él ve el problema que tiene su pueblo, entiende qué es lo que tiene que hacer. Y descubre su propósito porque ve que su corazón está inclinado a resolver ese problema que él está viendo en su pueblo. Esto es una de las formas en que Dios te puede mostrar tu propósito. Te llama a resolver un problema, algo que vos ves, algo que querés solucionar, algo que te duele, algo con lo que no estás de acuerdo. Entonces Dios pone en tu corazón resolver eso. Al dedicarte a resolver ese problema, estás encontrando tu propósito. Segundo, el propósito se revela a través de inquietudes personales. El propósito se revela a través de inquietudes personales. En Esther 4:14 descubrimos a una Esther desafiada por Mardoqueo a que asuma su lugar en la historia. Estas inquietudes personales tocan el corazón de Mardoqueo, tocan el corazón de Esther, despiertan en ellos el deseo de resolver algo que está delante de ellos, y esto descubre el propósito, revela el propósito que Dios tiene para la vida de Esther. En tercer lugar, Dios transforma vidas para su propósito. Dios transforma vidas para su propósito. En Hechos 9, 1 al 6, encontramos a Pablo camino a Damasco, ¿sí? Y vemos que Dios puede cambiar, transformar vidas radicalmente para llevarnos a su propósito. Pablo descubrió su propósito en el camino a Damasco cuando estaba yendo a hacer otra cosa. Y Jesús directamente le habla, él reconoce el llamado de Dios, incluso en una circunstancia desesperada, en un cambio de vida total, y Dios en ese cambio de vida, en esa transformación de la vida de Pablo, lo conduce hacia su propósito. Dios va a transformar vidas para cumplir su propósito, y lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Cuarto principio, el propósito surge en encuentros transformadores. El propósito surge en encuentros transformadores. En Mateo 4:19 encontramos a Jesús y a Pedro encontrándose en un encuentro transformador para hacer de un pescador de peces un pescador de hombres. En este encuentro Pedro descubrió su propósito cuando Jesús lo llamó a una tarea específica. Y la clave aquí es que Pedro respondió con prontitud cuando Jesús le dijo para qué lo estaba llamando. Hay muchos cristianos que pierden la oportunidad de avanzar hacia su propósito porque cuando Jesús los llama de manera personal y directa no responden con prontitud. Y entonces algunos dicen, bueno, que me llame de nuevo. No, ya te llamó. Así que es tu responsabilidad reconocer ese llamado, y si no respondiste con prontitud, hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo el llamado. Dios tiene esos encuentros con nosotros. Yo conozco personas que han tenido encuentros transformadores con Jesús en un momento de su vida, pero después se fueron hacia otros lados. Armaron sus vidas, se casaron, tuvieron hijos, estudiaron, tuvieron su carrera, y después de muchos años recuerdan ese encuentro transformador donde Jesús los llamó a hacer algo específico y ellos no respondieron con prontitud. Bueno, responde hoy, porque si no ese propósito va a quedar trunco y nunca se va a hacer realidad. 5. El propósito está basado en la voluntad eterna de Dios. El propósito está basado en la voluntad
eterna de Dios. En Lucas 2:49 vemos que Jesús desde niño sabía cuál era su propósito. Esa voluntad eterna de Dios, Jesús la entendió aún siendo muy niño, muy joven, afirmando que él debía ocuparse de los asuntos del Padre. Esto lo llevó a una relación diaria con su Padre para caminar en ese propósito. Dios tiene un propósito eterno para tu vida y cuanto antes, como lo hizo Jesús desde niño, adolescente, joven, reconozcas ese propósito eterno que Dios tiene sobre tu vida, eso te va a llevar a una búsqueda diaria de Dios para saber cuáles son los pasos que tenés que dar cada día para cumplir con ese propósito que Dios ha diseñado desde la eternidad. Principio 6. Lo que te apasiona, inquieta o enoja puede ser señal de tu propósito. Lo que te apasiona, inquieta o enoja puede ser señal de tu propósito. No confundas trabajo con propósito. Moisés no nació para ser pastor de ovejas. Un día Dios lo fue a buscar y le dijo, ¿qué haces acá, Moisés? Acá estoy, soy pastor de ovejas. Y Dios le dijo, vos no sos pastor de ovejas. Ese puede ser tu trabajo, pero tu propósito es liberar al pueblo de Dios de su esclavitud. Del trabajo uno se jubila, del propósito no se jubila. Moisés se dio cuenta cuál era su propósito cuando se enojó con un egipcio porque estaba maltratando a una persona de su pueblo. Si usted puede dejar de hacer lo que está haciendo hoy y ser feliz, quiere decir que usted no encontró su propósito. Eso que usted le reclama al mundo que quiere cambiar, está indicando cuál es su propósito. Todas las veces que Jesús vio la opresión del pecado, se enojó, se enfureció. ¿Por qué? Porque su propósito era cambiar esa realidad. Pensá en qué te apasiona, qué te inquieta, qué te enoja. ¿Qué querés cambiar en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón que te marca constantemente de que eso está mal, que es injusto y que hay que remediarlo? Él te creó a vos para remediarlo. Y si te animás a caminar el camino de tu propósito, que no es fácil, que es duro a veces, que requiere disciplina, que requiere constancia, que requiere sacrificios, Dios puede usarte para resolver ese tema que te inquieta, que te enoja, que querés cambiar en esto. El propósito también se encuentra al buscar a Dios fervientemente. Isaías fue llamado por Dios en Isaías 6:8 para ser un profeta de Dios. Y esa búsqueda de Isaías de querer ser lo que Dios quería para él, lo llevó a confirmar ese llamado que él tenía para su vida. Pero él lo buscó fervientemente. Y él entendió que Dios lo llamaba a esa tarea. Y abrazó esa tarea. ¿Estás siendo ferviente en buscar a Dios para descubrir tu propósito? ¿Estás apasionado por ese propósito que sabes que Dios tiene para tu vida y que todavía no sabes cuál es? El ser ferviente, apasionado, buscador de eso que Dios tiene para vos, es la señal para Dios de que querés descubrir ese propósito. Y cuando Dios encuentra personas que fervientemente buscan, la Biblia dice, el que busca va a encontrar. Y aquel que busque su propósito con pasión, con inquietud, con diligencia, Dios le va a mostrar cuál es. Y ahí va a tener que entregarse con toda su vida a desarrollarlo, porque el propósito
no se concreta mágicamente, como vamos a ver más adelante. Avanzar y cumplir un propósito requiere de un corazón rendido, requiere de obediencia, requiere de diligencia, requiere de sacrificio, requiere de valentía, y todo eso Dios lo puede poner en tu corazón, pero vos con tu voluntad vas a tener que accionarlo e implementarlo si querés ver ese propósito concretado en tu vida. El propósito generalmente está alineado con dones y talentos que Dios da, ¿sí? En Éxodo capítulo 31, 1 al 5, está la historia de Bezalel capacitado para construir el tabernáculo. Dios le había dado los dones y los talentos para construir el tabernáculo. Y él cumple su propósito en esta tierra porque pudo alinear los dones y talentos que Dios le había dado para hacer esta tarea. 9. El propósito puede implicar sacrificio y valentía. Sacrificio y valentía. En Esther, capítulo 4, verso 16, encontramos a Esther arriesgando su vida por su pueblo. Arriesgando su vida por su pueblo. Muchas personas han tenido que sacrificarse y arriesgarse para cumplir su propósito aquí en la tierra. ¿Estás dispuesto? Este es uno de los principios duros del propósito de Dios. Porque si el propósito implica sacrificio, riesgo y valentía, y vos no estás dispuesto a caminar por ese camino, entonces nunca vas a ver tu propósito concretado en tu vida. Dios no puede hacer lo que vos no querés hacer. El propósito siempre implica sacrificios y valentía, riesgo. Salir de esas zonas básicas y ir a experimentar en las zonas de creatividad, en las zonas de servicio, en las zonas de aprendizaje. Y eso requiere sacrificio y requiere valentía. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? Principio 10. Dios permite circunstancias para desarrollar su propósito. Dios permite circunstancias para desarrollar su propósito. En Génesis 45 podés ver la historia de José y ver ahí cómo Dios permitió en la vida de José un montón de situaciones difíciles de entender cuando hablamos de un Dios que nos ama, pero por encima del amor de Dios estaba la soberanía de Dios queriendo desarrollar el propósito en la vida de José. Entonces José pasa por ser esclavo, por ser carcelero, por ser gobernador. Distintas circunstancias de la vida, algunas mejores, otras peores, pero en todas Dios estaba desarrollando el propósito en la vida de José. Identificar cómo Dios permite circunstancias en tu vida te puede dar señales de cómo Dios está desarrollando su propósito en tu vida. ¿Para qué te está preparando? ¿Para qué te hace pasar por esta experiencia? ¿Por qué permite aquella circunstancia? La circunstancia puede ser buena o puede ser mala. Lo importante es que yo pueda detectar cómo Dios está trabajando a través de ella para formar su propósito en mí. Principios que nos deja la palabra de Dios acerca de este tema. Vamos a preguntas y acciones que podemos hacernos en esta primera sección de cómo descubrir tu propósito. Primero hablamos de la parte personal. Preguntas que te puedes hacer. ¿Qué situaciones te inquietan o apasionan profundamente? ¿Qué talentos y dones te ha dado Dios? ¿Qué te dice la Biblia sobre tus planes? Pensar en estas preguntas te va a ayudar a enfocarte
en cuál puede ser el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué acciones prácticas podés desarrollar? Dedicar tiempo diario a orar y pedir claridad sobre tu propósito hasta que Dios responda esa oración. Reflexionar sobre lo que te mueve emocionalmente y espiritualmente, porque es muy probable que en esa dirección esté tu propósito. Buscar consejo de líderes espirituales que te conozcan bien y que puedan ver cuáles son aquellos talentos, dones, capacidades que Dios te ha dado y por qué circunstancias Dios te ha permitido pasar para poder vislumbrar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida.